Ok, acciones en general. ¿Qué son las acciones? Sí. Bueno, las acciones son títulos representativos del capital social de una empresa. Y cuando tú constituyes una empresa o cuando se habla de la constitución de una empresa, no es otra cosa más que un contrato social en la que dos o más personas se ponen de acuerdo en colaborar a través de una ficción jurídica que denominamos sociedad mercantil. En este contrato de sociedad mercantil, además de la denominación de la empresa, del objeto social y de las obligaciones y derechos que tiene cada uno de los socios, se establece también cuál va a ser el monto de su aportación, ¿no? Eso es lo que llamamos capital social. Este capital social se tiene que representar de alguna manera, y la manera de representarse, tratándose de las sociedades por acciones, es a través de títulos de acciones que nos van a establecer el monto del capital social o la participación que tiene cada uno de los accionistas y el número de acciones que ese capital social representa, ¿no? Así también como los derechos y obligaciones que le confiere estas acciones a cada uno de los accionistas. Proceso de emisión de acciones. Para que los títulos de acciones se emitan, es necesario primero que la empresa o la sociedad, a través de su asamblea constitutiva o de su asamblea de socios, autorice la emisión de estos títulos. ¿Por qué? Tiene una particularidad las acciones. Las acciones tienen un tratamiento que en materia legal se le llama como títulos de crédito. La naturaleza de estos títulos es que pueden circular libremente. A diferencia de otras sociedades como las sociedades de capitales, como puede ser la sociedad de responsabilidad limitada, en la que no hay acciones sino el capital se representa a través de partes sociales, las acciones pueden circular libremente, pueden ir de mano en mano mediante el simple endoso, sin necesidad normalmente de una autorización por parte de la asamblea de socios. Entonces, de la asamblea de accionistas. Consecuentemente, en el acta constitutiva se va a establecer no solamente el capital social de inicio de la empresa, sino las acciones que confiere este capital, y se va a autorizar la expedición de títulos que normalmente deben ir firmados por uno o varios miembros del Consejo de Administración, por el administrador único o por el escrutador o el presidente del Consejo de Vigilancia de la sociedad. El registro de la emisión de acciones. Okay. No solamente no solamente se requiere la emisión del título de acciones, sino también es necesario, yo creo que es más importante aún, el que estas acciones estén registradas por la sociedad. Todas las sociedades tienen lo que llamamos libros corporativos, ¿no? Es una serie de registros o libros, son literalmente libros, en los que en uno se registran las asambleas que maneja la sociedad, o las asambleas que va teniendo la sociedad a lo largo de su historia. En otro se registran a los socios y el número de acciones que posee cada uno. Se identifica no solamente el nombre, tiene que ser el nombre completo, el registro federal de contribuyentes, de los socios, el capital social que tienen dentro de la sociedad, el número de título y el número de acciones que representan, y si estas sociedades, si estas acciones tienen algún tipo de preferencia o alguna particularidad, ¿no? Y también tenemos el libro de variaciones de capital, en el que se va a ir registrando, en la medida que se desarrolla la vida corporativa de la empresa, tanto los incrementos como las disminuciones del capital social. Capital suscrito, exhibido y autorizado. Pero recapitulando el tema de registro de acciones, estos libros tienen que estar autorizados por la sociedad y obviamente, de conformidad con los estatutos, van a tener que estar rubricados en cada uno de sus registros, ya sea por el titular de la administración de la sociedad, ya sea el administrador único, o por el presidente del consejo. Entonces, es bien importante ese detalle, que los libros cumplan con todas las características que establece la ley y que estén debidamente rubricados. Ahora, hablando de lo que es la suscripción del capital, la autorización del mismo y el pago,
son, desde mi punto de vista, son las etapas que tiene el capital social, ¿no? Para poder ser considerado como tal en su término más amplio y su expresión más amplia. Entonces, cuando hablamos de que una empresa va a capitalizarse o va a variar su composición del capital, su composición accionaria, tenemos que se tiene que hacer a través de una asamblea de accionistas, salvo que se trate de incrementos, que los estatutos digan otra cosa. Siempre la regla general es que tiene que ser a través de una asamblea de accionistas, y dependiendo del tipo de sociedad que hablemos y de los propios estatutos, será necesario que estas asambleas sean protocolizadas ante el notario público o simplemente se registren en los libros sociales para que tengan plena validez. Dicho lo anterior, tenemos que cuando una sociedad se capitaliza o hace variaciones en capital, es necesario en primer lugar que se autorice esta variación en el capital, para incrementar o para disminuir. Esto es a lo que llamamos capital social autorizado, ¿no? Es el momento en el que la sociedad reconoce la necesidad de capitalización y autoriza que este se incremente. Entonces ya tenemos un número o un monto por el cual se va a capitalizar o se va a incrementar el capital social. Por otro lado, la sociedad, una vez que se tiene la autorización, tiene que suscribir ese capital, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que alguno de los socios dice, oye, me interesa, yo quiero aportar, yo quiero hacerme dueño de este capital que la sociedad va a suscribir. Entonces, en ese momento, si hay una autorización, por decir algo, de 50,000 pesos, la sociedad autoriza la suscripción del capital a través de los títulos correspondientes, los títulos de acciones, en espera de que el accionista interesado realice el pago o la aportación que corresponda a esa suscripción de capital, que es ahí la tercera fase, ¿no? Que es el capital social pagado. Por eso tenemos cuando se hace un incremento, normalmente se establece que fulanito de tal toma la voz, en uso de la voz, dice que él le interesa, él ejerce su derecho al tanto con incrementar el capital y consecuentemente lo realiza, por lo que tenemos un incremento de capital íntegramente suscrito, es decir, la sociedad ya emitió esa serie de acciones o estas acciones, íntegramente suscrito y pagado, y el accionista consecuentemente ya realizó el pago o la aportación correspondiente a ese incremento de capital. Y reserva legal. Para efecto de evitar contingencias económicas adversas, la Ley General de Sociedades Mercantiles y los diversos ordenamientos aplicables en materia jurídico-mercantil indican que se tiene que constituir una reserva legal. ¿Qué es esto? La reserva legal es un fondo a través del cual la sociedad, cuando tenga ejercicios con utilidad, va a tomar una parte de este fondo, que el mínimo es el 5%, toma este 5% y lo constituye como un fondo de reserva para ser utilizado en caso de que las necesidades de la operación del negocio lo requieran. Es decir, es una reinversión obligatoria de las utilidades, ¿no? Y el porcentaje de la reserva legal puede incrementarse si así lo establecen los socios, ¿no? Y en un momento dado podría disminuirse si le conveniese a la sociedad. Entonces, en conclusión, es el porcentaje que se toma de las utilidades para constituir un fondo de protección corporativa que permita a la sociedad en un momento dado hacer frente a sus obligaciones de pago con terceros o incluso con los mismos accionistas o sus mismos empleados.